Silvia Rivera Cusicanqui es socióloga, historiadora y activista. Nació en La Paz en 1949. Su producción intelectual y su trayecto militante siempre fueron de la mano. Cuando las dictaduras bolivianas la empujaron al exilio, escribió Oprimidos pero no vencidos, un texto ya clásico en el que interpelaba a una izquierda dogmática que nunca reconoció a los indígenas como actores políticos. Tras el fracaso del socialismo real y en medio del apocalipsis neoliberal, ambos proyectos eurocéntricos, los trabajos de Silvia nos proponen descolonizar nuestra mirada y desarrollar un pensamiento propio, localizado en el sur andino. Silvia Rivera Cusicanqui es una de las intelectuales más relevantes de América Latina. Imposible encasillarla. Fue maestra rural y militante por la despenalización de la coca. Es pedagoga, anarquista, cineasta y amante de las plantas y la cocina andina. Esto a los pajaritos. Conversamos con ella en una luminosa sala del Tambo, el espacio político-cultural donde hoy desarrolla su tarea pedagógica. Desde una de las ventanas asoma el imponente Illimani, una de las montañas sagradas del mundo aymara. ¿Podemos o te gusta pensar este momento histórico, esta crisis planetaria, desde la idea de Pachacuti, que en la cosmogonía aymara expresa esta doble cuestión, ¿no? Renovación, pero al mismo tiempo catástrofe, catástrofe, renovación? Ese es justamente el concepto de Pachacuti. Es un momento de inflexión, de cambio, pero que no es una cosa de la noche a la mañana, sino como un proceso de acumulación profunda, que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, incluso yo creo que ciertas visiones instrumentales de la lucha social son impacientes, quieren que ya, ¿no? Y no, la incubación de un despertar es una incubación con retrocesos, es lenta, es dolorosa. Y eso es el Pachacuti. O sea que los dos elementos que son la posibilidad de una catástrofe y de una renovación no están separados del momento mismo, están preñado el momento con esa posibilidad, y eso tensiona el tiempo histórico y destruye la linealidad. Yo pienso que hay una crisis de las palabras donde todo se desmorona porque nuestra seguridad es lo que creemos entender por movimiento social, revolución o lo que sea, está haciendo aguas. Estamos dándonos cuenta que se le ha puesto una camisa de fuerza a la pluralidad de expresiones del descontento y de la rabia y de la demanda de algo diferente. ¿Crisis de palabras porque no tenemos cómo nombrar? No, porque ya esa forma de nombrar se ha vuelto una camisa de fuerza rígida que no te permite pensar y que muy cómodamente se hace uso de la idea de movimiento social que sea para tapar el hueco del desconocimiento de lo que hay. Esta búsqueda ha implicado una vuelta a la espiritualidad, una vuelta a las cosmogonías indígenas, un renovado interés. ¿No? En todo el mundo lo vemos. Sí, sí. ¿No? Pero ¿Cómo ves este proceso? No, antes había mucho más la reivindicación del poder, del acceso de la ciudadanía, de la igualdad. Hoy día hay el respeto por una alteridad tan radical que rompe el consenso sobre el desarrollo. Este es un ciclo de luchas por el territorio, la justicia y la libertad.
Y eso es el giro que permite que lo ancestral se encuentre con una cantidad de subjetividades mezcladas, chejes, urbanas, desmemoriadas incluso, que sí encarnan la noción de esa rebeldía juvenil, por ejemplo, el hip hop, y todo eso perfectamente hace un tejido con esas demandas ancestrales. ¿Hay una reinvención en este sentido de lo indígena, de lo indio? Sobre todo cuando ves a las nuevas generaciones, ¿no? Veíamos acá a los pibes haciendo rap en aymara. En quechua. En quechua. Más que reinvención, yo diría un redescubrimiento a partir de sus propias memorias de sus abuelos, que ahí los tienen a la mano, a los hablantes de aymara y de quechua. Y entonces esa relación no se ha roto. Es más, en estos momentos ellos están ávidos por conocer ese mundo que casi se desvanece ante sus ojos. Sí, la cosa familiar tiene su sentido porque a uno le explica cosas de uno misma, ¿no? Y afinidades. Pero para mí, por ejemplo, uno de los temas así de mi vida, de darme continuidad, ha sido la comida. Yo cocino todos los días de mi vida. Y claro, cocinando he aprendido a pensar. Es curioso, pero yo asocio mucho el rumiar ideas con el proceso cuando estoy cocinando. Y por eso no puedo que me ayude nadie ni que me charle nadie. Desde mediados de los 70, Silvia militó en el movimiento catarista indianista. Las sucesivas dictaduras militares la empujaron primero a la clandestinidad y luego a la cárcel y el exilio en México, Colombia y Argentina. Silvia es madre de 4 hijos y abuela de 4 nietos. El recorrido por sus fotos nos traen en primer lugar las imágenes de su padre, Cayo Rivera, con quien tuvo una relación entrañable. En su genealogía, el linaje indígena viene de su madre, Gabriela Cusicanqui. Contame esta foto, este cuadro de familia. Bueno, ese es el cuadro típico de familia de mis viejos con mis hijos, ¿no? Eran los primeros nietos de mis papás y tenían mucho cariño con ellos, ¿no? Y ellos me han ayudado muchísimo con los chicos. Cuando yo he salido al exilio, los chicos se han quedado con ellos y luego han viajado ellos a México a dejármelos. Y mi viejo fue el que me ayudó con los libros que a mí me confiscaron para que pueda escribir Oprimidos pero no vencidos. Me mandó Zárate, el Temible Vilca, un montón de libros que... Te había confiscado la dictadura. Sí, y bueno, es que a mí me confiscaron todos los papeles y unos pocos libros, pero mi viejo consiguió copias y qué sé yo, y logré escribir el libro en Colombia. ¿El nombre de tu mamá, Silvia? Gabriela Cusicanqui. Ella ni sabía por qué se apellidaba Cusicanqui. La línea india puede ser sangre, pero si tú te olvidas de todo lo que implica a lo indio, no sirve de nada la sangre ni el color. Ya mi mamá era candidata a ser de la oligarquía. Yo nomás le salió un tiro al aire, ¿no? Y nunca entendió... Le ha hecho renegar hartísimo. No, me imagino, claro. Además, el solo hecho de querer aprender aymara, el solo hecho de mascar coca, todo eso era pues anatema para mi mamá. Claro. Siendo que era Cusicanqui ella. Nada que ver, pues no entendía su propia historia.
no sé si ella llegó a entender tu proceso de identificación con lo indio. No lo llegó a entender. Rechazaba por completo. Era una persona que... Yo no puedo hablar mal de ella porque su memoria yo la valoro, pero era muy ajena a mi mundo y yo ajena a su mundo. Yo quizás nunca la entendí. Yo tenía más afinidad con mi papá y creo y de eso surge toda una identificación mía con el mundo cholo, indio, laborante, trabajador, manual, que hace las cosas por sí mismo y que no tiene a nadie bajo su mando. Y ese espíritu mandón de la gente de clase alta me disgusta profundamente. Y bueno, en eso yo le he perdonado, espero que ella me ha perdonado a mí, pero nuestros caminos eran súper alejados, ya. Y creo que yo me he perdonado cuando un día me he mirado al espejo y he visto que soy igualita a ella, ¿no? Entonces, tal cual, yo soy como ella, ¿no? Y debo tener rasgos de personalidad también que yo detesto de mí misma, que son herencia suya. Entonces, ahí he dicho, bueno, es parte en todas de lo partes se cuecen habas, mami. Es parte de lo que llevamos puesto. Sí. Así es. Así que mi historia familiar, pues, paradójicamente, yo no he podido darles nunca padre a mis hijos. Y yo he tenido un padre maravilloso. Y es como una deuda muy fregada. Haber sido padre y madre, quizás he sido un mejor padre que madre. Y eso, bueno, se refleja en todo un karma también familiar, ¿no? De mis guaguas. No, es eso, cortar eso. A Silvia no le gusta pensar la identidad como algo fijo. Siempre desconfió de los discursos esencialistas. Por eso prefiere hablar de procesos de identificación. Ella, a contramano de los mandatos maternos, hizo un proceso de identificación con el mundo indígena cholo. El otro día nos reíamos. Cuando te cambiabas decías, yo soy un objeto étnico no identificado. No identificado, sí. ¿No? Sí. No, pues eso es una defensa frente a que a mí me exoticen, porque pues yo me he visto así hace décadas y no me he hecho nunca un problema de sentirme súper cosmopolita y todo, y hablo inglés. Y cuando me he visto de chola, me acuerdo una vez en la Feria de la Coca, yo hice un gesto así de performance de chola, así multiculti, y entonces depende quién se acercaba a comprarme mis crepes, le hablaba en francés, en inglés, o en aymara, o en castellano. Entonces ese alarde, digamos, del cosmopolitismo desde lo indio, es una forma no esencialista, pero a la vez yuxtapuesta. O sea, tú yuxtapones y no mezclas, ¿no? Pero eres todo eso. Sí, ¿por qué voy a negarlo? ¿No? Entonces, pienso que el ser uno mismo es una tarea importante, una misma, tener esa capacidad de aceptar lo que con las luces y las sombras subjetivamente te libera de culpas. Porque yo pienso que el mestizo tiene un drama, ¿ya? Tiene la culpa de ser cara y también la culpa de ser indio. Claro, el lugar del mestizaje es siempre un lugar incómodo, ¿no? Porque no sos ni lo suficientemente blanco ni lo suficientemente indio. Sí, pero a diferencia de la Argentina, donde mestizo ya es decir mucho, porque si yo soy mestizo, a la pucha, ya no eres europeo. Entonces, de algún modo es más como enraizado el decir mestizo en Chile. Ya estás oscurecido. En el caso argentino ya estás pero oscurecido. Pero acá, en cambio, decir mestizo es decir ciudadano, occidental, moderno, mercantil, varón, propietario, ¿no? O sea, todo un paquete cultural, aculturador y negador del mundo cholo. Es decir, el mestizaje como blanqueamiento, como olvido. Como violencia, porque hay una introyección violenta de padres a hijos, madres que hablan aymara y muy poco castellano, que no
les permiten hablar aymara a sus hijos. Y entonces los vuelven como mudos porque están entre dos idiomas que se contradicen. Ese es el lugar incómodo del mestizo acá. Claro, pero el mestizo, digamos, se siente, hay momentos que es demasiado blanco y cara y no habla el idioma. Y otros momentos en que lo mira a un gringo y lo ve como muy cholo y muy negro y piensa que es indio. Entonces tiene complejo por ambos lados. Vos jugás mucho con las palabras, te reís a través de las palabras, Sí. ¿no? Birlocha. ¿Podés explicarnos qué...? Bueno, por si acaso, aquí se llama birchola. Tenés que explicar los dos conceptos. Claro. ¿Qué es la birlocha? Es la que se quitó el traje de chola para entrar a una modernidad. Para por convertirse ejemplo, en señora. Sí, y hay toda una gama, ¿no? Desde la persona que se corta radicalmente las trenzas y se hace una permanente, hasta una persona que todavía usa aguayo, todavía tiene el pelo largo, pero en una sola trenza para que cuando llegue la fiesta luego ya se ponga el traje bien para ella, digamos. Pero hay toda una gama, e incluso en el mundo de las cholas hay faldas con alforzas, faldas sin alforzas, que son ya más modernas, hay un montón hay maquillajes y zapatos, qué sé yo, que empiezan a transitar hacia, ¿no? Ese mundo de la virtud. Y entonces tú tienes, como yo he hecho este neologismo para decir, bueno, si la birlocha es una chola que quiere ser señorita, bueno, yo seré pues una señora que quiero ser chola. Entonces soy abajista y no soy arribista y por eso me autodenomino birchola. Birchola. Y Sí. también hay, en ese juego de las palabras, hay un sochóloga. Sí, sí. No, eso fue que un tipo me insultó mucho, grave. Dice que yo soy una chola, que debería llamarme sochóloga y que yo leo solo basura en fotocopias y que hasta en los perros hay razas y no podemos negar que la raza nuestra es más linda y más fina que ustedes, los andinos cholos, no sé qué. Una Terrible. Un racismo feroz. Pero así abierto. Y me bautizó de sochóloga. Y yo dije, pucha, qué buena idea. Entonces, en esa época. ¿Convertiste el insulto? Mi seudónimo era sochóloga, pues con mucha honra, digamos. Es habitual en Bolivia que los niños blancos y mestizos sean criados por mujeres indígenas. Cuando los niños crecen, las familias los separan de esas mujeres e incluso les enseñan a despreciarlas. En eso consiste lo que se nombra como complejo de aguayo. Esta fue la historia de Silvia. Por eso, la memoria de su primera infancia está impregnada del recuerdo de Rosa, la chola que la cargó de niña y que amó como a una madre. Yo me crío de niña, de bebé, cargada en un aguayo y oliendo un cuerpo y sintiendo colores, olores, sabores de esa mujer, Rosa, la cual se muere cuando yo tengo 8 años y me deja huérfana y me entero que no es mi mamá, y esa fue realmente una especie de crisis existencial que yo la asocio con la herida colonial. Eso es el complejo de aguayo, así lo Es el llamás. complejo del aguayo. Y que yo creo que hay hijas del aguayo que somos sensibles a esa belleza de la cultura. La María Galindo, por ejemplo, tiene una historia muy bonita escrita en uno de sus libros que dice, yo no necesito tener sangre aymara para identificarme con una chola que me cargó de niña y que de ella he aprendido a desear esa interacción con un mundo despreciado y tener algo de eso dentro de mí. Y yo de hecho lo tengo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte porque el hablar aymara sí me ha dado a mí. O sea, Rosa también te regaló la aymara. Sí, yo era aymara de oídas, o sea, yo entendía todo, yo escuchaba la cadencia, todo era familiar. Después, cuando me fui a Polo, ya empecé con el quechua, pero al volví a aprender aymara con profesor, con todo, y después me fui a vivir a Yungas y ahí lo completé. Pero el proceso de aprendizaje de la aymara no acaba nunca. Silvia, ¿y fotos de Rosa no tenés?
No, es increíble, pero no tengo fotos. Tengo la memoria total y precisa de su rostro. Ella era picada de viruela. Y su hija es muy amiga mía. Entonces, sí, y se parece mucho a ella. Entonces es como revivirla a la Rosa. Ahora último, me ha acompañado en una vigilia. O sea, tenemos así una... Y con ella vamos al cementerio. ¿Por qué es importante volver al cementerio, Silvia? Los muertos viven, pues no puedes tú prescindir de la presencia de la gente que se ha ido. En el mundo hay mara, ni siquiera se dice se ha muerto, se dice se ha ido. Y el que se va, vuelve. Entonces vuelven en los Todos Santos, tú los invocas y además tú te sueñas con ellos. Y cuando yo me sueño con mi papá es que quiere que vaya al cementerio y yo voy, ¿no? Y mañana tengo que ir porque ya hay como una promesa incumplida. Yo no sueño mucho, pero lo poco que sueño tiene esos significados de recuperar esa memoria. Y sueño con muertos con mucha frecuencia. Entonces hay una relación de ellos conmigo y con la gente de acá. O sea, tú no vas a ver un cementerio posiblemente más visitado, más concurrido, más transitado que el de La Paz o cualquier cementerio del Alto. Porque siempre los lunes es Día de Muertos, los cumpleaños, muertos que se están enterrados 40 años y siguen con flores frescas. Hay una memoria mucho más celebratoria. Que celebra al muerto como un ser de carne y hueso, no lo endiosa, no lo pone en un altar, lo pone de igual a igual. Y además lo despide para que se vaya y no moleste. Porque terminas el Todos Santos, todos los retratos tienes que darlos la vuelta. Hasta la mesa tienes que darla. Como para decir, ya te hemos recibido, ahora no interfieras en nuestra vida. O sea, hay una relación muy humana con el muerto. Entonces yo creo que hay una sabiduría con respecto a la muerte porque yo pienso que hay una alienación muy fuerte en los lugares donde se quieren olvidar de la muerte. Contar la propia historia es hacernos cargo de la sangre que nos habita. Por eso la reflexión de Silvia en torno al mestizaje echa raíz en su propia biografía. Silvia piensa el mestizaje no como blanqueamiento o como olvido del lado indígena, sino como una categoría emancipadora capaz de poner en diálogo la herencia europea y la indígena. En este marco aparece la noción de cheje, una palabra talismán en el pensamiento de Silvia. ¿Por qué cheje? ¿De dónde nace ese modo de nombrar esta experiencia o esta visión del mestizaje? Claro, eso viene de una conversación que yo tuve en los años 90 haciendo un video que se llama Utwalanti, lo irreparable. Luego el propio concepto lo exploro ya y veo que quiere decir gris, hecho de colores blanco y negro, pero yuxtapuestos, pero que de lejos parecen un tercer color. Y de cerca ves tú que son dos opuestos que no se juntan, ni se funden, ni se mezclan. O sea, es lo blanco manchado. Manchado de negro o viceversa. Existimos los que somos chejes, que no somos indios y tampoco somos europeos, y somos las dos cosas, dice Silvia. Identidades que no se funden entre sí, pero se articulan. Esa es para Silvia la potencialidad emancipadora y creativa de lo cheje. Yo creo que en este tiempo donde estamos buscando nuevos horizontes históricos, pensando cómo reinventamos la política, hay ahí un campo muy fértil, ¿no? ¿Por qué deberían excluirse las formas comunitarias indígenas de las tradiciones o de las nociones de derecho de las personas?
de hecho, es a partir de la memoria de ambos ejes que tú puedes radicalizar eso. Entonces, para mí, lo europeo está contenido en todas las luchas del trabajo, de las brujas, somos las descendientes de las brujas que no quemaron, todo el anarquismo, todo ese momento, ese horizonte de decir la persona humana tiene derechos, sea hombre, mujer, sea lo que sea, y de ahí surge una fuerza radical. Ser hipercomunario, pero a la vez totalmente respetuoso de los modos de pensar de la gente. Y eso hacían los anarquistas. Era genial, tenían sus estatutos y decían, hay total libertad de pensamiento y de religión, ¿ya? Lo único que eso no se mete aquí adentro al sindicato, pero cada uno hace lo que quiere en ese terreno, ¿ya? Y pueden profesar la doctrina que quieran, poco menos. Pero aquí adentro así somos la FOL. Entonces hay experiencias muy ricas de eso, solo basta mirarlas fuera del estereotipo. El estereotipo comunidad. Que no hay paso, no hay campo para que el individuo, que en las comunidades son muy, machistas y fundamentalistas. Bueno, han devenido así gracias a los discursos esencialistas. Porque han dicho que lo indio es ponerse una ropa, tener unas normas absolutamente rígidas, que el bastón se lleva a este lado y que no sé qué, y el chicote de mando. Es una definición de museo, ¿no? Y es una definición que reivindica los aspectos colonizados de la indianidad. Entonces, la forma comunal es necesario, sí, reconstruirla, redescubrirla en prácticas menos ostentosas, menos verbalizadas. Yo la encuentro mucho más viva en el mundo ritual, en el mundo de la música. Cuando tú ves una cosa que hacen los sikus, no las zampoñas, eso nos muestra una comunidad actuante, viviente, hecha de diferencias. ¿Por qué siempre te han interesado, yo creo que en distintos paisajes del exilio, también en la Argentina, elegiste irte del mundo urbano e irte al mundo rural? Porque cuando yo estuve en la universidad del año el 69 entré a la universidad, el 70 se hizo la revolución universitaria y el 71 vino el golpe, pero el 70 era la época de Torres, de una explosión de discursos de izquierda sumamente teóricos, todo por citas de Marx o de Lenin, se armaban unas trifulcas y siempre hablaban de la Alianza Obrero-Campesina, el campo como el sujeto revolucionario, el campesino. Y yo pensaba que ellos nunca habían hablado con ningún campesino boliviano. Ni se habían manchado las manos con tierra. Salvo en modo imperativo, digamos, ¿no? Entonces me dio la impresión de que esto era un discurso hueco y yo me fui a buscar qué era el campo. Yo quería aprender algún idioma nativo. O sea, que enseñaste y aprendiste. Enseñaste castellano y aprendiste quechua. Al mismo tiempo, con el mismo libro. Porque era un libro donde había quechua y castellano aquí, los dos aprendíamos. Mirá qué lindo ejercicio de reciprocidad, ¿no? Y sin querer era como el maestro ignorante, ¿no? O sea, trabajar con la inteligencia de los chicos. Entonces en la escuela yo decidí que hablemos quechua y en el recreo castellano para intercambiar las lenguas, ¿no? Y realmente ellos, al sentir que me enseñaban, cambió su relación de sumisión. Silvia dio clases durante más de 30 años en la carrera de Sociología de la Universidad de San Andrés, pero actualmente despliega su tarea docente en el Tambo, una casona histórica hoy reciclada como espacio político y cultural. El Tambo es una metáfora de un espacio de encuentro. Haces ferias, haces
venta de productos, ¿no? Y también la cuestión de la cultura. La experiencia acá me atravesó de muchas formas. Emocionalmente, intelectualmente, de la idea de lo cheje, elementos distintos que chocan entre sí y que no buscan sintetizarse. Por ejemplo, claro, esto de la ciencia, ese conocimiento europeo que lo tenemos todos desde en distintos aspectos de nuestras vidas, nos atraviesa, y la cosmovisión aymara, por ejemplo, estando aquí en La Paz, que estos dos mundos se reconocen junto con muchos otros que existen acá, y cada uno tiene mucho para ofrecer al otro. Y ese dar comienza en el reconocimiento de ese otro distinto. Y no buscar un híbrido, una síntesis, sino esa tensión creativa. Aquí se busca romper la barrera entre el trabajo manual e intelectual. La lectura y la discusión teórica conviven con la siembra, y los alumnos que llegan de Europa y América Latina aprenden en la huerta junto al maestro Gabriel. Contame quién es el maestro Gabriel. Y el maestro Gabriel. Bueno, ladrillito fundante de este Es espacio. Absolutamente fundante porque también Lo tiene vemos que ver... acá todo el tiempo enseñándole a los más jóvenes. Contame. El maestro no es nada doctrinario, no te dice nada de cómo que es la sociedad, nada. Pero él hace, y él tiene una relación interpersonal totalmente abierta con todo el mundo y enseña una ética del trabajo. Y de algún modo es un anarco practicante, ¿no? Que no se hace rollos doctrinarios, nada, que disfruta mucho de los libros estos, y que aporta con sus propias ideas de cómo debe ser el respeto, la dignidad, el trato. Varios chicos que forman parte del grupo ahora, por ejemplo, han ayudado a sus papás a reconstruir la casa o a hacer un nuevo piso, todo con las técnicas. La Bibi se ha hecho un invernadero con las técnicas que ha aprendido acá. Silvia, vos sos maestra, pedagoga. ¿Qué te importa cuando pensás tu práctica y reflexionás sobre tu práctica pedagógica? ¿Qué es lo que te importa? Que los chicos escriban bien, con alegría, con creatividad. Me encanta ver las tesis que salen de sus esfuerzos de entender. Pero aquí la teoría es como que más encarnada, más una teoría enraizada. Pero nosotros ¿Qué quiere decir teoría enraizada? Que tiene la raíz en la experiencia, que no niega la historia propia ni la genealogía propia para la comprensión del mundo, y que concibe el saber como algo que porta todo ser humano. Entonces sus papás, sus abuelos son tan maestros como puede ser un autor famoso de la sociología. En el corazón de la historia colonial de nuestro continente están las minas de plata de Potosí. Desde el siglo XVI, la riqueza de estas minas alimentó la acumulación capitalista de las potencias europeas. El Cerro Rico es memoria de esa historia de explotación, una suerte de herida colonial que permanece abierta en territorio boliviano. Vivimos 3 años en la mina, en una mina en Pulacayo, una mina altísima, de la cual yo tengo recuerdos solo del hielo, de las vicuñas, y de una vez que era tan helado todo, yo estaba cargada en el aguayo de la Rosa, salimos no sé a dónde y volví y mi trenza se había congelado y al golpearse se rompió mi trenza. Entonces esos son pequeños recuerdos básicamente asociados al hielo y al frío. ¿Qué
¿Qué te pasa cuando ves esa imagen de ese cerro rascado, horadado? Yo pienso que hay como una ambivalencia con respecto a los cerros, ¿no? Y hay una relación muy compleja de la gente minera con el interior mina, que les da como una sensación de estar por encima del peligro. O sea, hay como una cosa muy arrojada, muy loca de entregarse a esa oscuridad. Y yo pienso que eso ha creado también todo un mito sobre el minero como el eje central de Bolivia, y hoy día ese mito es un mito fragmentado, convertido en saqueo, ¿no? El cooperativista minero se ha convertido en una termita del cerro. Silvia tiene una larga reflexión en torno a lo que ella llama el colonialismo interno, entendido como valorización de lo europeo y desvalorización de lo propio, como forma de dominación que va más allá de la economía y que nos configura, desde cómo comemos hasta cómo concebimos el conocimiento. Por eso a Silvia le gusta identificarse como una mestiza que busca descolonizar su subjetividad. Cuando ya volví del exilio, ya formé todo un grupito que era el Taller de Historia Oral Andina, donde parte de nuestra formación era contar cómo te llegó la herida colonial. Y cada uno contaba cómo la discriminación aquí, o cómo habían tenido que dormir en la calle porque no había un lugar donde hospedar, qué sé yo, todo el sufrimiento de ser aymara, migrante urbano, y yo el sufrimiento de ser mestiza puesta en el mundo sin que yo he pedido a nadie que me pongan, y tener que entender que hay una dominación y que yo debo ejercerla y que yo no quiero ejercerla. ¿Cuál es la materialidad de esa herida colonial? Eso opera sobre los afectos. Cuando a ti te dicen que tú no puedes darle un beso a una persona porque ella es una india, y yo la quiero dar un beso, y vulnera mi sentido más elemental del afecto, de la protección, del cariño, del amor, y que me digan que esa no es mi mamá y que no tengo por qué tenerle cariño, es como te dieran un latigazo. O sea, el afecto es muy vulnerable y uno tiene mucho sufrimiento por esas rupturas de afecto. Yo me acuerdo, mi hijo mismo una vez volvió llorando del colegio y lo trajo a su amiguito. Y su amiguito, ellos estaban en colegio fiscal, y su amiguito era Iriondo de los Yungas y era lazarillo de un ciego. Y su profesora le dijo hediondo. Y mi hijo no pudo aguantar y se salió del colegio, y después lo fue a buscar a su amiguito para traerlo y como para que comamos juntos. Y el otro no podía ni contarme porque se le llenaban las lágrimas, ¿ya? Porque era su mejor amigo. Entonces, eso para él yo creo que ha sido la herida colonial. Entonces, son esas las experiencias fundantes que luego se traducen en inquietudes académicas. Claro, por supuesto. En entender por qué un hombre que puede ser un sabio, que puede tener un conocimiento de muchas cosas, es tratado, es tuteado, es tratado con displicencia, con desprecio. ¿Cómo es posible que uno tenga una cortina que te impide ver al ser humano, ¿no? Y cómo la igualdad de inteligencias, la posibilidad de pensar reside en cada ser humano, y la experiencia de cada uno es incanjeable con la de los demás, y todo el mundo tiene algo que enseñarte, y tú también. O sea, todo eso es pues la comunicación. Y bueno, eso forma parte de la pedagogía, ¿no? De la pedagogía de descolonización que yo trato de hacer, ¿no?
Vuelvo a este libro, Sociología de la Imagen. Aquí está encabezado con 2 citas. Una no la vas a leer tú porque no vas a poder pronunciar. Una no la voy a poder. Pero la leeré claramente yo. es un aforismo aymara. Aymara, pero te lo digo. Kep naira untasis sarnakaphañani. Y eso quiere decir muchas cosas porque tiene múltiples posibles traducciones, pero quiere decir futuro, pasado, caminando, tenemos que mirar para poder andar, digamos. Entonces eso, se entiende que si miras al pasado es porque está delante tuyo. Entonces naira, y kepa es la espalda y a la vez el futuro. Entonces estás con el futuro en la espalda y el pasado. Lo único que tienes para orientarte en el mundo. Y ese detrás, el futuro está atrás de tu espalda. tuyo. Entonces yo todavía a eso le he añadido como exégesis a esa frase diciendo que es mejor que el futuro sea un atado, cargado, porque son las preocupaciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué tengo esto? ¿Qué tengo entrevista? ¿Qué tengo que entregar un trabajo? Entonces, olvidarte de eso y vivir el presente con la orientación del pasado es lo que te permite caminar bien. Caminar en el sentido de vivir, porque sarna caña es vivir y a la vez caminar. Se dice de la misma manera, sarnacawi es vida y es caminata. Ahora, en el mundo aymara, volviendo a este aforismo, no hay nostalgia por las cosas perdidas. No, pues, porque el pasado no está vivo. Se hubiera perdido, pero está vivo. Aquello que es pertinente está vivo. Lo demás está olvidado momentáneamente. Hasta que haya que recuperarlo, hasta que el presente... Hasta que su pertinencia se haga visible desde las crisis del presente. Y entonces hay que recuperarlo. Ahí está. No como una caja está de perdido. herramientas. No está perdido, pero hay siempre una tensión entre el olvido y la memoria. Entonces hay una tensión porque hay olvidos provocados, hay olvidos dirigidos por la vía pedagógica, por la escuela, por el Estado, por la invasión de la subjetividad a partir de la televisión, los medios. Hay fuertes pulsiones de tapar todo eso y enterrarlo para siempre, ¿no? Y yo creo que por eso hay que hacer una labor muy proactiva de este nexo entre pasado y futuro, en realidad. Segunda cita. Lenin. Hermosa cita. Hay que soñar, pero a condición de creer firmemente en nuestros sueños, de cotejar día a día la realidad con las ideas que tenemos de ella, de realizar meticulosamente nuestra fantasía. Sí. ¿Por qué esta segunda cita? Bueno, por varias razones, pero una de ellas es que yo creo que en la vejez la persona termina recuperando también todo su pasado. O sea, hilos perdidos que quedaron en el camino y que uno a veces niega cuando es más joven, ahora tú recuperas y dices, bueno, yo esa cita la tenía en mi memoria de la época de los 70. Estuvo en tu tesis. Estuvo en mis momentos en que yo usaba y trabajaba con conceptos del marxismo y debatía también contra los altuserianos y gentes que estaban haciendo dogma de todo ese pensamiento, porque yo me resistía a el hecho de que ellos no miraban lo que vivían, sino que solo de los libros sacaban las cosas, ¿no? Y decían lo que había que hacer. Entonces, esa actitud proselitista me molestaba profundamente. Pero yo sí leía, o sea, yo he leído verdaderamente con mucha fruición los clásicos del marxismo y considero que hay una memoria utópica de los 70 que hay que recuperar, ¿ya? Realizar meticulosamente nuestra fantasía. Claro. Es hermoso, es poético. Es lindo y está, bello. obviamente es antes de que Lenin tome el poder, pues, obvio. Es rescatable, pues, totalmente. El poder lo jodió como a muchos. La fantasía tiene que ver con lo que nos empuja a seguir. Con el deseo. Con el deseo. Con la con el bracita, deseo. con esa bracita Sí. del deseo. Que eso también me ha inspirado mucho el libro El Principio de Esperanza de Ernest Bloch, donde habla de una conciencia anticipatoria. O sea, es como que nada sería posible si la gente no deseara lo imposible. Y entonces de pronto la gente se lanza a una cosa como, qué sé yo,
enfrentarse a los tanques desarmados, miles de gentes que van y se enfrentan. O sea, eso solo es posible si la gente incuba un profundo deseo y una profunda rabia que se traducen en una acción improbable, casi imposible. Sin embargo, lo hacen. Cuando yo he visto, no en vivo porque lo he visto en tele, que cuando las luchas de la guerra del gas, llamada guerra del gas del 2003, miles de personas, incluido Uyatiri, que yo conocía, habían alzado un vagón de ferrocarril y lo habían puesto en la autopista para que no pasen los tanques. Miles, como hormigas en Gulliver del país, como los liliputienses, así, alzando una cosa. O sea, la fuerza del deseo socializada, colectivizada, convertida en fuerza del común, es pues invencible. Y esa bronca, esa rabia logra parar una masacre, ¿no? Ha habido momentos en que muchos más muertos han transcurrido hasta que se pare y ahora la bronca se reventó como ese deseo, ¿no? De que cambie, de que todo esto se vaya al tacho y cambiemos la cosa. La coca es como una planta que enseña, o sea, que tiene subjetividad, que te avisa cosas. Hay un hacer y hay un momento de juntarse a pichar coca, ¿no? Bueno, vos fuiste una activísima militante por la despenalización de la coca. ¿Por qué la coca es tan fuerte en la tradición cultural andina? Y hablar de la tradición es hablar también de este presente. Bueno, te voy a responder señalando que el nombre coca quiere decir planta, árbol. Es como el epítome del mundo vegetal. Es lo que sintetiza el poder, el mensaje, la palabra que tiene para el humano el mundo vegetal, ¿ya? Entonces, en la tradición andina está muy vinculada a todo tipo de ritual. Y la coca es lo que te relaciona con la Pachamama, con la tierra, con los uiwiris, los cerros. La coca, cuando se quema en las ofrendas, en sus humos llega todo tu aliento que le das al soplarla. Entonces, para mí esto, que es la ritualización del consumo, es lo que queda de mi práctica activista, porque yo sí pienso que hay que tratarla con respeto. Y hay que seguirla tratando con respeto porque la están irrespetando. Y tú sabes que incluso hay un antídoto ideológico contra la elaboración de cocaína, que es que tú no puedes pisar la coca. Es una afrenta. Ajá. Es un irrespeto brutal. Si se te cae una bolsa, a los niños les hacen recoger hoja por hoja con alfiler hasta recoger lo que se cayó. Entonces no puedes basurear, no puedes echarla a la basura. Cuando ya has consumido tienes que echarla o al fuego o a la tierra. Entonces hay toda una práctica de respeto con la planta, porque es una planta maestra que ha sido por siglos utilizada, por milenios. ¿Dónde ves hoy horizontes emancipatorios? ¿Dónde? ¿Dónde? En todo lado. Pero yo lo veo de un modo fragmentado y yo defiendo el fragmento porque es una búsqueda del sí mismo en el aquí ahora y con los pies en la tierra, que es muy diferente de las épocas de las utopías etéreas, abstractas, que funcionan solo en el plano de las ideas y de la instrumentalidad de la política y el Estado. Pero
yo creo que ahora se está viviendo una búsqueda a través de microespacios, microemprendimientos de todo tipo, desde cultura hasta alimentos, hasta cultivos, hasta ciencia, pedagogía y lo que sea, que están repensando todo a partir de un recrear la relación con la Pacha, a todo nivel, desde conocer que te hace mal tal químico hasta rezarle, ¿ya? Y todo eso está ocurriendo a escala planetaria, pero en particular en Abya Yala. Yo cada que voy a Colombia o a México me encuentro en medio de la violencia más brutal, los espacios de autogestión, de berraquera, de libertad, de sentido del proyecto futuro comunitario, que tienen una fuerza, y esa pequeñez y esa diversidad es su fuerza. Yo estoy pensando en que voy a llegar a vivir un amanecer de este mundo oscuro que estamos viviendo, por lo menos es mi deseo, porque yo siento que esa corriente ya está, en la memoria, en la música, en el ritual. Hablas de un amanecer de un mundo nuevo. Y claro, vos sos de una generación que buscó a su manera el hombre nuevo, ¿no? El Che Guevara. Que la tarreó a su manera. ¿No? Sin embargo, vos empezaste a buscarlo, a ese hombre nuevo, No, en otros lugares. A la mujer nueva yo he buscado siempre. ¿A la mujer nueva? ¿Cómo es? No. ¿Cómo es? Es que siempre el discurso del hombre nuevo me parecía un discurso pedagógico que no afectaba la subjetividad, sino que era una cosa que cuando lleguemos al poder va a haber el hombre nuevo, ¿no es cierto? Una cosa así proyectiva, ilusoria. Yo hablaba siempre de la utopía concreta, porque la verdad es que yo estoy en un universo de reivindicar el detalle, el fragmento y lo concreto, desde mi práctica, y con una fe infinita en que habemos muchos en este mismo camino, con miles de diferencias y diversidades de prácticas, pero que empatizamos, y me los encuentro cada rato. En ese... Me las encuentro cada rato. Me las encuentro. Cada vez más mujeres. Sí, claro. Un signo hermoso de este tiempo también. Es Warmi Pachacuti. No es un Pachacuti cualquiera, es Warmi Pachacuti. Es el tiempo del darse la vuelta del logocentrismo, androcentrismo, de todo el poder masculino que ya 2000 años la han tarreado del todo. Miren cómo está el planeta. Bueno, de manera entonces que vamos a femenizar la utopía. Totalmente. El epílogo es con una foto. La foto con la que quería proponerte un juego es una hermosa foto de otro tiempo. Y es 33 años. 33 años. El juego es imaginar que fuera posible un diálogo entre ambas, Silvia. ¿Qué podría decirle ella a la que está aquí? Uy, Dios mío, yo la reñiría por haber sido mala mamá. Porque tenía tantas cosas que así que me parecía que era fácil ser mamá y había sido lo más difícil del mundo. Uno. Y dos, que me he pasado de loca yo. Entonces que ahora pienso que esas locuras pudieron haber sido más, con más ternura, con más tranquilidad. Porque vivía demasiado golpeada por la realidad, era dictadura. O sea, cada noticia era un golpe, cada que llegaba a somatizarse, o sea, me daban unos ataques de dolor de estómago, cosas por el estilo, y una nostalgia. ¿Te reconocería? ¿A mí, ella? Ajá. Sí, sí me reconocería. Sí, creo que miraría
aquello que quiso ser, que quería, que se proyectaba. Yo veía las fotos de la Agatha Christie y decía, pucha, qué linda esta vieja, puesto con pelo blanco, hermoso. Yo decía, esta es una mujer que supo envejecer con gracia. Y yo lo único que 33 años es como una inflexión en la vida, ¿no? Yo quiero envejecer con gracia. Ese es como el deseo. Entonces sí, yo creo que yo no me miro mucho al espejo, para nada. O sea, ¿quién pasa así? Porque no queda otra, paso y miro, pero no tengo una relación así con el espejo. Y sí, en cambio, al mirar a mis hijas o a mi madre en todo el despliegue de fotografías que tengo en mis paredes, sí tengo esa como relación de espejo, ¿no? Y creo que ella me reconocería. Gracias. A ti, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Silvia. Sí, bonito. Pucha, qué fuerte es cuando a uno le hurgan la memoria, ¿no?